Una respuesta interesante que los seres humanos producimos en relación a las emociones es que no solo las sentimos como consecuencia del contacto con el estímulo que las hace emerger, sino que además reaccionamos interiormente y esto genera una segunda emoción. Solemos tener miedo por algún motivo y a continuación del miedo podemos sentir vergüenza o sentirnos humillados, experimentar rabia o impotencia por haber tenido miedo. Es decir, siempre tenemos una doble reacción. El miedo, por lo tanto, no es algo estático, se asemeja más a una secuencia de una película. Imaginemos juntos. En la primera escena se registra una amenaza. En la segunda escena, el miedo se presenta. En la tercera escena, la respuesta interior a esta reacción de miedo, que puede calmar o agravar el miedo original. El miedo es sin duda una emoción universal. Estoy seguro que todos hemos experimentado miedo. Sin embargo, nos relacionamos con él con profundo desconocimiento. Este desconocimiento lo encontramos en la actitud de descalificación que las creencias culturales han generado, las cuales han convertido al miedo en una emoción indigna. Por ejemplo, cuando se dice de alguien, no hizo tal cosa porque tuvo miedo, suele haber hacia esa persona un tono de descalificación y desprecio. Si escuchamos entonces la creencia social predominante, sería, el problema es el miedo. El miedo es visto como una emoción negativa y como consecuencia se recurre frecuentemente a la autosugestión para no sentir miedo. Yo no siento miedo. Yo no tengo por qué sentir miedo. No permitiré que esa emoción negativa me perturbe para hacer lo que deseo. O incluso algunas descalificaciones como hay que vencer el miedo. No seas cobarde, no tengas miedo. El miedo es signo de debilidad. Los hombres no tienen miedo. Como hemos revisado, el núcleo de la creencia es que el miedo es un problema y hay que tratar por todos los medios de evitarlo. Busquemos una nueva mirada. Si observamos con detenimiento y sin prejuicios, podremos ver que el miedo es una señal que indica que existe una desproporción entre la magnitud de la amenaza que enfrento y los recursos que tengo para resolverla. Repitamos esta última frase nuevamente. Si observamos con detenimiento y sin prejuicios, podremos ver que el miedo es una señal que indica que existe una desproporción entre la magnitud de la amenaza que enfrento y los recursos que tengo para resolverla. Por ejemplo, si voy a dar una clase y todos sabemos que eso es un problema que debe ser resuelto por quien la da, es necesario que disponga de los recursos psicológicos y la información que me permitan enfrentar esta clase con eficacia. Si no conozco adecuadamente el tema del cual voy a hablar y además soy hipercrítico y perfeccionista, entonces puedo imaginar que el público va a criticar muchísimo cualquier error que yo tenga y como consecuencia voy a sentir miedo. Pero es importante aclarar que el miedo no es el problema. El miedo está indicando que existe un problema, lo cual es completamente distinto. Por lo tanto, el error que cometemos es que lo que es en realidad una señal que indica la existencia de un problema y que nos daría la posibilidad de resolverlo, lo hemos convertido en el problema mismo. Para entenderlo mejor aún, el miedo es como la luz que se enciende en el tablero del automóvil, que indica, por ejemplo, que hay poco combustible en el tanque. Todos sabemos que el problema no es la luz roja, sino que esa luz es un aliado extraordinario que nos informa que hay poco combustible y que necesitamos resolver ese problema. Por lo tanto, si hemos aprendido a aprovechar esa señal, cuando la luz roja se enciende, agradecemos la información que nos brinda y tratamos de resolver la situación que nos muestra. Detenemos el coche en la primera gasolinera que encontramos y llenamos el tanque. Aprovechamos la luz roja, no la acusamos, ni la enjuiciamos, ni la destruimos, ni la convertimos en el problema. La utilizamos para resolver el problema. Imaginemos que alguno de nosotros dijera cuando se enciende la luz roja, estoy harto de esa luz roja que cada 2x3 se enciende y no me deja viajar tranquilo. No me dejaré amedrentar por ella. Obviamente, nos quedaríamos en el coche detenido a mitad del camino por falta de combustible. Y aunque este ejemplo parezca casi risueño por lo absurdo, es sin embargo lo que hacemos con mucha frecuencia en el nivel psicológico con el miedo.
Es necesario entonces realizar un aprendizaje para poder aprovechar la emoción del miedo, del mismo modo que hacemos con la luz roja del tablero. El reconocer que uno cuenta con los recursos es parte de los recursos necesarios. Para curar entonces nuestro miedo, es fundamental entender que existe un miedo funcional y un miedo disfuncional. El miedo disfuncional es aquel que angustia, inhibe, paraliza, desorganiza y bloquea la posibilidad de experiencia, aprendizaje y crecimiento. El miedo funcional es aquel cuya angustia es utilizada como señal que muestra una desproporción entre el peligro al que me enfrento y los recursos que dispongo, y que además pone en marcha la tarea de reequilibrar tal desproporción. Ahora bien, analicemos qué necesitamos para tener una actitud asistencial hacia nuestro miedo. Número 1. Cada vez que sientas miedo, reconoce que ese no es el problema, sino que es la señal que te indica que existe un problema. Número 2. Identifica el problema, es decir, registra cuál es la amenaza y cuáles son los recursos con los que cuentas. Número 3. Descubre cuál es el trato interior que el aspecto temeroso necesita recibir para desarrollar los recursos que le permitan estar en condiciones de realizar lo temido. Número 4. Descubre cuál es el trato exterior que se necesita. El trato interior adecuado siempre es necesario, pero no siempre es suficiente. Número 5. Puedes reconocer, en el caso que así sea, que no te encuentras en condiciones de desarrollar los recursos adecuados para hacer frente a la amenaza y por lo tanto alejarte temporalmente de ella. Cuando no comprendemos el miedo y somos impacientes, podemos llegar a creer que la retirada significa un fracaso. Sin embargo, cuando la retirada surge de un acuerdo interior, se puede experimentar como el derecho de elegir las condiciones más propicias para nuestro propio desarrollo. El I Ching dice al respecto: no es una cosa fácil entender las leyes de una retirada constructiva. Saber emprender correctamente la retirada no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Thich Nhat Hanh, maestro zen vietnamita, comenta de una manera esperanzadora y bella que el único modo de liberarnos del miedo y ser realmente felices consiste en reconocerlo y ver profundamente en su fuente, dejar de escapar y permitir que aflore nuestra conciencia para mirarlo directa y fijamente a los ojos.